Conectas detrás de las historias. Bienvenidos a este podcast en el que les contaremos los factores claves de las historias que transforman las Américas. Les saluda Gerald Lucero y hoy vamos a hablar con Flavia Morales y Eirinet Gómez, periodistas mexicanas del medio ABC Noticias, miembros de la comunidad periodística de Conectas y autoras de la investigación Crimen y Negligencia, la crisis forense que explotó en Veracruz, un trabajo en el que se revela que más de 2,000 cuerpos se quedaron sin identificar en ese estado mexicano debido a un gasto discrecional de más de $10 millones destinados a servicios forenses. La crisis forense en Veracruz ocurre debido a varios componentes que involucran aumento del crimen por el narcotráfico, desvío de recursos e irregularidades en protocolos de identificación. Luego de esta investigación, ¿cuál es el aspecto que les parece más preocupante o que más haya afectado el sistema forense en Veracruz? Nosotros queríamos explicar cómo fue que llegamos a esta profunda crisis forense en Veracruz, donde pues ahora hay más de 2,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, en clandestinas, en servicios forenses. Y a lo largo de la investigación, lo que descubrimos es que había un patrón común en los últimos 3 gobiernos y era la omisión de la autoridad. Y explicamos un poco por qué. La crisis, como podemos leer en el trabajo, es multifactorial, pero dejó prendidas sus alertas desde 2010, cuando los cárteles de la droga iniciaron su disputa por el territorio de Veracruz y siguió con la escalada de asesinatos y desaparecidos y la aparición masiva de fosas clandestinas. A lo largo de todos estos años, estas cifras fueron creciendo en medio de una omisión y una corrupción de la propia autoridad. La crisis forense que ahora vive Veracruz se pudo haber previsto, de hecho había inversión federal y protocolos y acuerdos que se asignaron a lo largo de todos estos años, pero pues el gobierno fue negligente, lo que deja como resultado ahora que miles de familias de personas desaparecidas no puedan encontrar a sus desaparecidos ni dar identidad a todos esos restos rezagados. Lo que más nos parece preocupante es que esta negligencia de durante muchos años es muy complejo que se pueda revertir en los próximos años si no hay una intención y un verdadero compromiso de la autoridad para atender este rezago que las familias mismas han denominado como una negligencia criminal. ¿Cómo obtuvieron acceso a los diferentes servicios médicos forenses y qué criterio tuvieron en cuenta para visitar los que aparecen en la investigación? Hicimos diversos pedidos de información, lo que nos dio un mapeo de cuáles eran los servicios forenses que estaban en peores condiciones. Lo que también tomamos en cuenta para poder tener acceso a ellos fue que estuvieran en zonas peligrosas donde la violencia se había incrementado y el número de muertos también. Entonces, así fue como decidimos que los servicios forenses de la zona sur de Veracruz eran los más afectados. A pesar de que había niveles de violencia, la mayor parte estaban desmantelados o no habían sido terminados. ¿Creen que la crisis forense que vive el estado de Veracruz afectaría de alguna manera a la población dada la coyuntura del coronavirus? La pandemia del COVID-19 pues llega a Veracruz en medio de un rezago grave de infraestructura de salud en hospitales abandonados y a medio construir, pero además, como lo documentamos en nuestra investigación, de CEMEFOS a medio construir, pero también falta de equipamiento adecuado en los servicios, laboratorios forenses que no cuentan con una certificación nacional e internacional y tampoco hay peritos especializados. En el escenario más catastrófico del COVID-19, Veracruz básicamente enfrentará un colapso de instalaciones forenses. En Veracruz Puerto, por ejemplo, que es donde hasta este momento hay más casos de COVID confirmados, solo hay un CEMEFO que data de los 70s y también opera en condiciones muy austeras y es muy reducido. El otro CEMEFO que se planeaba construir en el puerto de Veracruz está al 47% porque la obra nunca se concluyó y el dinero prácticamente desapareció. Si los escenarios de la crisis sanitaria se agravan, pues los servicios forenses de Veracruz prácticamente no están preparados para enfrentarla y eso ocasionará seguramente una problemática mucho mayor y más compleja para Veracruz.
Erinet, ¿qué lectura hacen de la reciente destitución definitiva del ahora exfiscal del estado de Veracruz, Jorge Winkler, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada? Una destitución apoyada además en acusaciones y testimonios de exagentes ministeriales. ¿Y qué lectura hacen del futuro de este cargo relacionándolo con la crisis que relatan en su historia? Tenemos en Veracruz, como lo señalamos en el trabajo, una crisis forense gestada a lo largo de varias administraciones estatales, y lo que vemos no son motivaciones de acceso a la justicia, de obtener verdad para las familias, de tener identificaciones, de esclarecer los casos. Lo que seguimos viendo con este movimiento, con esta destitución de Jorge Winkler, son motivaciones de índole política, de lucha de fuerzas. Y mientras esta lógica prevalezca sobre el interés de las víctimas, sobre el respeto a los derechos humanos, sobre alcanzar la verdad y la justicia, nosotros prevemos que no habrá ningún cambio en esto que hemos estado señalando a través de nuestro trabajo periodístico, ¿no? ¿Qué lectura hacen de la situación forense no solo en Veracruz, sino en el país bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador? A nosotros nos parece que el presidente de la República tuvo en una primera parte del arranque de su gobierno la intención de atender a las familias de personas desaparecidas. El tema con la administración pública federal en este momento es que está ajustándose a una política de austeridad que ha limitado la capacidad de acción de algunas instituciones que ya se habían creado para coayudar en este tema, ¿no? Entonces, el panorama es de incertidumbre. Sería muy interesante ver si en los siguientes meses el presidente de la República adopta otra actitud. Pero hasta el momento el pronóstico de atención a las familias de desaparecidas en materia de identificación forense y de abatir rezagos forenses nos parece limitado, más si consideramos que en estas últimas semanas también ha surgido una crisis sanitaria como es la crisis del COVID-2019, ¿no? Definitivamente estará obligando al gobierno de México y a muchos otros países a cambiar la lógica de su gasto público, y esto también generará un pronóstico aún más reservado en materia forense, y seguramente la atención de este virus pues dificultará aún más destinar recursos. ¿Cuáles factores editoriales destacarían para la realización de esta investigación? Contar con la alianza, con la guía de Conectas también fue muy interesante, pues fue muy importante para lograr un proyecto periodístico de buena calidad y riguroso. Creo que los editores de Conectas nos dieron luz sobre algunos aspectos a seguir. Eso fue sumamente valioso, creo que nos forma como periodistas. Por supuesto que hubo muchos retos que enfrentar, la comunicación, los horarios laborales de cada uno, y creo que la publicación que se ha hecho nos arroja un diagnóstico muy importante de la situación forense en Veracruz, pero también nos da una explicación de varios años atrás de cómo se gestó la situación actual forense y tener un panorama a futuro de cuáles son los retos que van a enfrentar las instituciones y cuáles son las problemáticas con las que se van a encontrar las familias que buscan a sus desaparecidos. Estoy seguro que será una semilla que nos permitirá seguir realizando trabajos periodísticos de largo aliento y que puedan incidir en la sociedad en la que estamos. La investigación Crimen y Negligencia, la crisis forense que explotó en Veracruz, fue realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un programa del International Center for Journalists en alianza con Conectas. Agradecemos a Flavia y a Erinet por su participación y les invitamos a ingresar a www.conectas.org, donde encontrarán contenidos periodísticos e investigaciones transnacionales de las Américas. Soy Gerald Lucero y me despido hasta una próxima oportunidad.